Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Vamos a ir iniciando porque si tenemos un poquito de tiempo, entonces para que sea bastante provechoso. Este, la sesión igual está grabada por aquello que alguno guste posterior ver la presentación y para aquellas personas que obviamente por alguna u otra razón no han podido asistir. Pero entonces vamos a dar inicio. Por ahí sí me escuchan bien y pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, Ok, claro. perfecto, ok. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Cerdas. Soy ingeniero en salud y seguridad ocupacional acá en Costa Rica. Bueno, nos acompaña también la compañera Natalia Osorio, que es igual ingeniera en salud y seguridad ocupacional en Colombia. Para nosotros es un agrado bastante grande en tenerlos por acá y participar de la Semana de Salud Ocupacional que estaríamos celebrando durante toda esta semana. Ya por ahí recibieron un comunicado de cuál va a ser la estrategia, las dinámicas que vamos a tener, las charlas, ¿verdad? Y hasta las premiaciones. Entonces, dentro de las premiaciones, sí, me gustaría nada más recalcar que, bueno, vamos a tener un kit, ¿verdad? Ergonómico de mouse y descansapiés, una sesión de fisioterapia, ¿verdad? Y luego un extintor para uso de la casa. Entonces, son tres elementos relacionados a la parte de salud ocupacional y el cuidado de cada uno de ustedes y prevención. La idea es de que participen todos. Al final de la semana, el día viernes, se va a estar haciendo la premiación. Este, y bueno, el día miércoles vamos a tener también un ejercicio de pausas activas con la doctora Andrea Barquero. Y el día 30 de abril, que es el viernes, vamos a tener con Natalia Osorio igual un entrenamiento de qué se considera acoso laboral, ¿verdad? Entonces, sí, importantísimo, como el tiempo es un poco reducido, las preguntas y parte de las respuestas, hay un espacio para que ustedes puedan enviarlo dentro del link y eso para que se puedan quedar ahí y con mucho gusto nosotros posterior les hacemos las respuestas, ¿verdad? Entonces, para que cualquier cosa estemos calibrados en ese sentido. Entonces, bienvenidos nuevamente y gracias por participar en la Semana de Salud Ocupacional. El día de hoy, la charla que tenemos es relacionada a lo que es la parte de prevención y combate de incendios. Es bastante amplio este tema de cómo nosotros podemos prevenir y combatir incendios, pero queremos hacer el enfoque relacionado a qué elementos van a ser la diferencia para que no ocurran eventos no deseados como conatos de incendio. Entonces, vamos a ver un poquito sobre relaciones a la parte del contenido, de qué es fuego, los métodos de propagación, ¿verdad? Y otros elementos ahí que vamos a estar viendo. El objetivo general de este curso, de esta charla, está diseñado para que los participantes tengan los conocimientos necesarios, ¿verdad? De qué es una combustión, cuáles son los productos que se forman, cuál es la forma de propagación del fuego y así como la metodología de prevención de cada uno de ellos, ¿verdad? Para poder combatir en este caso con actos de incendio. Ese va a ser el objetivo, parte de los contenidos, bueno, fuego, combustión, productos de la combustión, formas de propagación del calor, los métodos de extinción, clasificación de los fuegos y tipos de extintores, ¿verdad? Y cómo vamos a prevenir nosotros meramente la parte de un conato de incendio. Eh, Acá, inicialmente, como para tener un ingreso y una base, la definición o varias definiciones de lo que significa fuego. Se llama fuego a la reacción química de oxidación violenta de una materia combustible con desprendimiento de llamas, calor y gases o humos, ¿verdad? Eso es como teóricamente. Por acá vienen otras que se las dejo por acá nada más. La presentación se las vamos a compartir igual para que ustedes puedan detallarla más. Este, Al final, lo que quisiéramos que comprendiéramos con el tema del fuego es que es un proceso de combustión, ¿verdad? El tema del fuego lo viene a hacer y obviamente tiene sus características y sus consecuencias. Entonces, eso es lo más interesante que debemos de conocer. Para nosotros poder prevenir un conato de incendio, tenemos que saber cómo se produce, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos aprendiendo inicialmente cómo se va a producir un conato de incendio o un fuego. El proceso de combustión requiere o es estrictamente necesario tener cuatro elementos.
Estos 4 elementos van a ser el calor, el combustible, el oxígeno y la reacción en cadena de esos 3 elementos. Si no existen y no hay una reacción en cadena, por más que queramos, no se va a ejercer una combustión o un fuego, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo funciona un poquito y qué es cada uno de ellos. El combustible, en pocas palabras, es cualquier cosa que se pueda quemar en nuestros centros de trabajo, en nuestras casas o en cualquier sitio. Y en pequeños elementos, ejemplo, todo, absolutamente todo se puede quemar. Todo va a depender de la magnitud del calor, de la llama, del fuego, de la concentración del incendio, de lo que sea la estructura, ¿verdad? Pero siempre todo se puede quemar. Entonces hay que tenerlo muy claro y esto va de la mano con los procesos constructivos, o sea, cuando vamos a construir algo, con qué materiales tenemos que construir para que sean más resistentes al fuego y todo lo demás. Pero en fin, el combustible, que es uno de los elementos del tetraedro de fuego, que es ese que acabamos de ver, es cualquier elemento que se pueda quemar, sea líquido, sólido, ¿verdad? O gaseoso, ¿verdad? Cualquiera de esos. Ejemplos: madera, papel, cartón, escritorios, zinc, hierro, plástico, ¿verdad? Orgánicos, cualquiera de esos elementos. Luego tenemos por acá lo que es el oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Obviamente lo que normalmente nosotros respiramos y lo utilizamos para vivir. Igual el fuego necesita oxígeno para poder arder, ¿verdad? Entonces, por eso es esencial que podamos tener el oxígeno para cuando hay un conato de incendio, digamos, y así es como se va a generar. Luego, calor, energía de activación. Eso va relacionado a que debemos de tener una fuente de calor. Esas fuentes pueden ser, ejemplo, aparatos calientes, llamas directas, puede ser el sol, ¿verdad? Pueden ser diferentes elementos, pero que va a tener la presencia de calor, ¿verdad? Ese es otro elemento. Y por último, tenemos la reacción en cadena, que es que debemos de tener en equilibrio esos otros 3 elementos, ¿verdad? Oxígeno, combustible y calor para que se pueda reaccionar. Y si no, no va a ejercer una combustión o un fuego. Les pongo un ejemplo. Ahorita, en este preciso momento, yo acá tengo combustible, ¿verdad? Porque la computadora, todo esto que ando por acá es combustible. Donde estoy sentado, que es la silla. Tengo oxígeno, porque si no, no estuviera dando la charla, ¿verdad? Y tengo calor. ¿Por qué? Porque están las luminarias, están encendidas y tengo presencia de energía, o sea, corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué es que no se da ese proceso de combustión? Bueno, la respuesta es sencilla y es porque no estamos en equilibrio para que se pueda generar. Si yo ahorita agarro un papel, ¿verdad? Un papel y que sería el combustible, tengo oxígeno, enciendo con un encendedor o un fósforo esa parte, él se me va a encender. ¿Qué pasa si tengo demasiado viento? Probablemente me va a costar mucho encenderlo o no se me va a encender por completo, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que estar en equilibrio para que podamos nosotros generar un fuego o una combustión, ¿está bien? Entonces, sabiendo nosotros cómo se nace o cómo se ejerce un fuego, que son con esos 3 elementos y la reacción en cadena, es importantísimo saber, bueno, ¿con qué los elimino entonces, verdad? Eso es importantísimo. Entonces, antes de entrar a esa parte de cuáles son los métodos de eliminación de ese fuego, hay varias características o productos que se generan a partir de un conato de incendio o un fuego, que al final son críticos y son los que vemos muchas veces, que al final son el humo, la llama, el calor y los gases. Unos más perjudiciales que otros, ¿verdad? Pero en grandes dimensiones y demás, todos nos afectan tanto a nosotros en la salud como al entorno y al ambiente. Entonces, por eso es que el tema de los conatos de incendios es bastante crítico cuando se dan. Hay que tener mucho cuidado y por eso es que nos dicen en las recomendaciones cuando hay un conato de incendio, anden ahí como los soldados a nivel de piso, ¿verdad? Por el tema del humo y los gases lo que hacen es subir. Entonces, por eso es la razón de que uno tiene que ir por debajo del nivel de piso y pues obviamente taparse con algún elemento, ojalá húmedo, para que no contraiga los gases. Entonces, todos estos elementos son súper importantes. Acá en Costa Rica es una de las características más
provenientes de muertes de personas y es que es en la inhalación del humo o los gases, ¿verdad? Entonces, no es tanto ni que se quemó la persona, sino es porque anterior a que se quemara, inhaló, ¿verdad? Entonces es más perjudicial. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado y todas las previsiones correspondientes. Esos son productos nada más de cuando se va a generar un conato de incendio o un fuego. Ahora sí, las formas de propagación, muy importante, son tres, y creo que esto lo hemos visto desde la escuela y cosas así, que son convección, conducción y radiación. ¿Está bien? Vamos a verlo en este ejemplo. Determinemos o hagamos el ejemplo de lo que están viendo ahorita en la imagen. La parte del cuadrado hacia abajo donde dice conducción, eso es una plantilla de gas o es algo que me está para una cocina, ¿verdad? Luego, lo que está encerrado es una olla y lo que está dentro de la olla es agua, agua hirviendo. Entonces, la conducción es ese contacto directo que va a tener la llama o el disco de mi cocina con la olla. Eso es conducción, o sea, hay un contacto directo y hay un paso de calor, ¿verdad? Para tener un equilibrio en todo el objeto que tengo. Dos, que es la convección, es el agua que está hirviendo. Entonces, el agua, como en el punto medio hay mucha temperatura, mucho calor, el agua o lo que se está hirviendo lo que hace es empezar a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Muchas veces lo hemos notado y cuando hervimos agua, vemos que hay un montón de burbujas. Al final eso es que todos los elementos y las partículas del agua están subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque al llegar al grado más alto empiezan a subir y luego bajar y así consecutivamente. ¿Hasta qué? Hasta que se seca, ¿verdad? Se evapora y ya se empieza a quemar la olla, más bien si lo dejamos ahí. Luego tenemos la radiación, que la radiación es que cuando abrimos la tapa sentimos ese vapor o esa radiación que nos llega y es el calor. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque son formas en las que se puede transmitir un conato de incendio, ¿verdad? Son formas de propagación del fuego. Entonces, si tenemos elementos que estamos soldando, cortando o haciendo contacto con algo, se nos puede pasar. Si por A o por B tenemos igual un elemento y todo eso tiende a subir, tenemos que tener elementos de salida, ejemplo, para que en caso de una emergencia, pues todos los elementos de gases y humo salgan. Si los dejamos encerrados, obviamente se va a convertir en una atmósfera explosiva. A la hora de tener alguna abertura de una puerta o una ventana, puede haber una explosión. Entonces, por eso es importante cuando, ejemplo, toda la manera preventiva, cuando hacemos, ejemplo, los elementos de que son bodegas de químicos, inflamables, todo eso tienen un diseño de almacenamiento y un diseño de cómo tienen que ir, ejemplo, sus temas precautivos de emergencias. Y la radiación, que es como el ejemplo que estábamos viendo acá, que eso se me va a transmitir. Entonces acá es importantísimo saber qué tenemos al lado de nosotros donde trabajamos, tanto dentro de nuestras empresas como los vecinos. No sabemos si a la par o al frente tenemos una empresa que se dedica a generar químicos. ¿Y qué pasa si hay un incendio? O sea, eso depende de la distancia en la que esté, por el proceso de radiación se nos va a pasar y se puede empezar a encender la empresa nosotros también. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y por eso es tan importante conocer primero cómo se hace, cómo se transmite para ya luego decir, bueno, qué medidas preventivas vamos a tener, ¿verdad? Los métodos de extinción, ya conociendo estos elementos de propagación y cómo se generan, igual recordando lo que es el tetraedro de fuego, combustible, calor, el oxígeno y la reacción en cadena, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es el enfriamiento. Entonces, ¿cuál de esos elementos nosotros retiramos? ¿Qué es lo que hace la eliminación? Bueno, elimina el calor, en este caso, que es uno de los tetraedros de fuego. Por eso es que los bomberos utilizan agua muchas veces o nosotros mismos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fuego, pero es como lo más usual. Y eso lo que viene a hacer es enfriar, ¿verdad? Quita el calor o la temperatura que tenemos ahí. Y obviamente tenemos extintores relacionados a este tipo de producto. Luego tenemos la eliminación o dilución del combustible y eso es retirando uno de los tetraederos de fuego, ¿cuál es? El combustible. O sea, retiramos, si se nos están quemando un montón de cajas, pues retiro las otras que están cerca para que no continúe el fuego, ¿verdad? O corto ejemplo el suministro de gas o el suministro de combustible para que no se siga quemando, ¿verdad? Todos esos elementos son importantísimos, igual en las gasolineras, ¿verdad? En las estaciones de combustible.
Ahí los campos esos tienen esa función. Si detectan un derrame, si detectan un conato de incendio, inmediatamente cierran, ¿verdad? Automáticamente. ¿Por qué? Porque está cerrando el combustible. Ya no va a haber problema de que nos vaya a quemar o hacer más grande la situación. El otro es la sofocación, que aquí lo que vamos a hacer es eliminar lo que es el oxígeno. ¿Ok? Es uno de los tetraederos de fuego. Eso es lo que vamos a eliminar para quitar la reacción en cadena. Ese es como el ejemplo desde escuela que nos hacían. Colocamos un vaso, colocamos dentro del vaso una candela, la encendemos y la candela ahí sigue encendida. Pero si le pongo la mano encima, ¿verdad? Le estoy quitando el oxígeno, entonces ella va a llegar el momento de que consuma todo el oxígeno que tiene dentro del vaso y se va a apagar. Es el mismo proceso de este elemento, ¿verdad? Y esto, bueno, ahorita vamos a ver, pero lo que hace esta función es el extintor de CO2 o dióxido de carbono. ¿Está bien? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y luego la última forma de eliminar la reacción en cadena es la inhibición catalítica. Esto lo que hace es romper, digamos, neutralizar lo que tenemos ahí en el sitio que se está quemando, ¿verdad? Para que no continúe. Y esa función la viene a hacer un extintor que es el más utilizado, que es el de polvo químico. ¿Está bien? Ahí viene más información, pero como les digo, por temas de tiempo y más, vamos como más rapidito. Y la información se las vamos a estar haciendo pasar para que ustedes la tengan ahí y la puedan estar estudiando. Con los tipos de fuego tenemos 5 tipos, ¿ok? Que los vamos a ver rápidamente. Los tipos de fuego tenemos clase A, que se van a identificar siempre a cualquier lugar del país, del mundo donde ustedes estén. Estos son los colores y esta es la señal que vamos a tener. Estos son por normativas de NFPA. Entonces, aquí la clase A son tipos de fuego A, que son todos los sólidos combustibles, o sea, todo lo sólido que se pueda quemar. Papel, madera, cartón, plástico, ¿verdad? Tela, todos esos elementos. Y uno de los extintores más viables para este elemento es el agua presurizada, pero ahorita vamos a ver, aquí está el ejemplo de cómo es ese extintor. La clase B son de líquidos inflamables, ¿verdad? Todo lo que sea derivado de petróleos, combustibles, que es pintura, ciner, obviamente el diésel, la gasolina, todos estos elementos, ejemplos, aceites lubricantes, todos estos elementos son súper importantes y van dentro de la clase del fuego B, ¿verdad? Que son líquidos inflamables. Igual se categoriza con este tipo de color y ese pictograma. Los clases de fuego C son todos los equipos eléctricos como microondas, computadoras, monitores, regletas, extensiones, o sea, todos esos elementos que son electrónicos, ¿está bien? Igual lo clasificamos tipo C y con este tipo de pictograma y color azul. Clase D son todos aquellos elementos clasificados como metales pesados y en estos metales livianos, perdón, en esos elementos como aluminio, magnesio, titanio y todos estos no son tan común verlos dentro de nuestras empresas, pero este tipo de fuego se da mucho en las industrias que funden hierro, ejemplo, o funden diferentes elementos o hacen reacciones químicas o cosas así. Entonces, no es muy común ver un tipo de extintor de estos, pero es importante que lo manejemos, que existe un tipo de clase de fuego de estos, ¿verdad? Que es el D. Y por último, tenemos la clase K, que es exclusivamente para lo que son elementos de cocina. O sea, todo lo que sea derivado de un restaurante, de un hotel, pero en las áreas de cocina, ¿verdad? Que ahí va todo lo que son aceites y grasas de origen vegetal o mineral. Entonces, repasándolos, tenemos clase de tipos de fuegos A, que son sólidos combustibles, tipos B, que son líquidos inflamables, tipo C, que son equipos electrónicos, ¿verdad? Eléctricos, la D, que son metales livianos, y la K, que son de alimentos de cocina, ¿verdad? Esos son los 5 tipos de fuego que vamos a encontrar en cualquier lugar del mundo. Para prevenirlos, y cada uno de ellos es importante mencionar, que ahorita lo vemos en los tipos de extintores, vamos a requerir y existen 2 tipos de prevenciones de incendios. Uno que es protección activa y otra pasiva. Pasiva es
todo lo que nosotros hagamos antes de que ocurran los elementos y sin que ocurra un incendio o un conato de incendio. Ejemplo, lo que es rotulación, lo que es condiciones del sistema eléctrico, las extensiones, el circuito, que no vayamos a hacer trabajos en caliente o soldadura cerca de elementos que se puedan quemar, la rotulación de los químicos, que si hay químicos que no se nos hagan derrames, todo, absolutamente todos los elementos que tengamos antes de que puedan ocurrir los elementos, ¿verdad? Para que no nos vaya a ocasionar un conato de incendio. Y la protección activa es todo aquello que está ahí para que en caso que haya un conato de incendio se detecte inmediatamente. Y en eso vamos, lo que son sistemas de detección de incendios, sistemas de supresión de incendios, que es lo que conocemos como los rociadores, los sprinklers, que tiran agua, espuma o algún otro elemento. Tenemos los gabinetes contra incendios, que son las mangueras también. Tenemos los bomberos, la brigada de emergencias activa. Tenemos los extintores, ¿verdad? Entonces, este es el otro temita para ya poder ir finalizando. Es el que vamos a ver ya a detalle. Con los extintores, obviamente son equipos portátiles, hay de todos tamaños, ahí va a depender del tipo de lugar y a lo que yo me dedique o la zona para poder colocar un extintor de estos. Es importantísimo que tengamos en cuenta que los extintores son única y exclusivamente para uso de conatos de incendios. Conatos de incendios son un inicio de un incendio, o sea que yo lo estoy viendo. Empezó ahí a echar chispa, empezó una llama y inmediatamente fui y actué, ¿verdad? Entonces, es la única forma. O si por A o por B estoy en una emergencia y estoy atrapado y tengo un extintor, yo con eso puedo ir abriendo paso para poder rescatarme. O sea, para poder salir o rescatar a una persona. Pero ya en un incendio en la que no sea controlado, no vamos a poder, ¿verdad? Eso sería imposible por la capacidad de los extintores. ¿Ok? Aquí viene un poquito de información y qué contempla un extintor, que hay elementos, ejemplo, el caparazón, la manilla, los agentes extintores, los agentes impulsores, todo lo que tenga un manómetro, que es lo que está en el centro de la manilla, el relojito que conocemos, se llama manómetro. Todos los que tengan esos elementos siempre van a tener un agente extintor y un agente impulsor. El agente extintor es lo que va a eliminar el conato de incendios. El agente impulsor, como la palabra lo dice, es lo que va a hacer que el agente extintor salga, que se expulse del cilindro, ¿verdad? Que en esos casos muchas veces se maneja CO2 o algún otro tipo de gas o nitrógeno para que pueda salir el producto, ¿verdad? Ya sea el agua, el polvo químico, la espuma o cualquiera de esos elementos. Todo eso se los comento porque sí es importante tenerlos claro y en la brigada de emergencias que tenemos siempre es importante enfocarnos más ahí para poder hacer las revisiones y cómo tiene que estar esa manilla, cómo tiene que estar ese extintor, ese manómetro, esa manguera, el estado, dónde tiene que estar colocado, qué rotulación tiene que llevar, que no tiene que estar estropeado, ¿verdad? Y un montón de elementos más que conllevan la parte de extintores, que es súper importante y ahí los invito de una vez a que formen parte de la brigada de emergencias, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel de Colombia. Es vital. Yo sé que los que decidan agregarse, integrarse a esta brigada va a ser muy satisfactorio tanto para nuestra empresa como para ustedes en la vida personal, porque tanto en sus vehículos, o sea, muchos de nosotros tenemos vehículos, tenemos extintores y háganse la pregunta si sabemos cómo utilizarlos, ¿verdad? Muchos no sabemos cómo utilizarlos. Y en una emergencia, pues eso es lo que ocupamos saber, cómo utilizar esos elementos que son de emergencias para respuesta. Entonces, es vital y aquí ustedes van a aprender todo eso. Van a aprender sobre temas de extintores, van a aprender sobre temas de evacuación, van a aprender sobre temas de primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, los invitamos mucho a que participen y se van a estar pasando comunicados para que puedan integrarse a esa brigada de emergencias, que es vital y al final es para un bienestar de la empresa, pero también personal, ¿verdad? Y obviamente eso hace que su currículum profesional sea más ligero, más grande para ustedes. Entonces, continuando, eso era un paréntesis, pero era importante mencionarlo en el momento. Con la parte de los extintores tenemos muchos tipos, solamente voy a hablar de tres en particular y los otros se los menciono acá nada más, pero tres porque son los más utilizados. El de agua, que es uno de los más utilizados también, funciona nada más para tipos de fuego A, que eran los sólidos combustibles, si recuerdan. Entonces, para madera, papel, cartón y todos estos.
El agua es presurizada, entonces ella no podría estar en contacto con energía o corriente eléctrica porque sería un conductor de electricidad y nos podemos electrocutar o provocar un conato de incendio, ¿verdad? Un cortocircuito y ya después una emergencia mayor. Entonces, estos elementos son solamente para tipos de fuego A. Ejemplo, una bodega de archivos donde haya muchos papeles o una bodega de cartón o cosas así donde tengamos muchos de estos suministros, ¿verdad? Eh, Luego el dióxido de carbono o CO2 o hielo seco, se le llama también. eh, Son, ejemplo, estos tienen la particularidad y uno los conoce muy fácilmente porque no tienen manómetro, porque ellos es un nitrógeno, es un dióxido de carbono, perdón, y ellos propiamente es un gas, entonces no ocupan ningún agente impulsor para que pueda salir del cilindro. Él solito va a salir. Y también tiene una campanola, que es donde se agarra la manguera, ¿verdad? Más abajito. Ahí es donde uno tiene que agarrarlo, de hecho, tiene una manilla ahí se agarra para no tener emergencias cuando se vaya a tomar y que porque eso se congela todo al ser un hielo. Por eso se le llama hielo seco también, porque al uno activarlo se empieza a congelar o a escarchar parte del cilindro y hasta la manguera. Estos son para fuegos de clase B y C. O sea, B eran tipos de fuego inflamables, líquidos inflamables, y C, equipos eléctricos. El A no funciona porque estos elementos trabajan a muchas libras de presión. Entonces, a la hora de yo activar un extintor de estos, más bien puedo propagar más el fuego y hacerlo más grande. Por eso es que en fuegos tipo A no se recomienda tenerlos. Y acá una advertencia, chicos, los extintores son solo para conatos y solamente para emergencias. Yo no podría llegar y empezar a jugar con un extintor, activarlo, y tampoco puedo verterle un extintor, el producto químico o lo que tengamos dentro a una persona. Si la persona se está quemando algo, hay otros métodos, pero no podemos vertirle a la persona un producto de estos. Eso sí tiene que quedar muy, muy claro. Y siempre que tengamos un contacto con algún extintor o lo activemos o lo dejemos caer por error o por andar ahí, digamos que no estábamos concentrados, notificarlo. O sea, es importante. Es mil veces mejor notificar eso, el estado de un extintor que pasó algo, a no hacerlo, porque si no lo hacemos y el día siguiente pasa un conato de incendio y yo voy a utilizar ese extintor, ¿qué creen que pasa? O sea, ya no me va a funcionar y probablemente la empresa se va a quemar o cosas así. Entonces, es lo que tenemos que prevenir. Eso es principal. El de polvo químico, que es el último que les voy a conversar, es un tipo de elemento, es un polvo interno. Hay de varios tipos y de varias calidades, pero este va a funcionar para tipos de fuego A, B y C, o sea, para los tres. Entonces, son muy buenos. El único elemento o crítico de esos extintores es que dejan residuo. O sea, dejan el polvo ahí tirado por todo lado y pueden oxidar o dañar equipo electrónico. Y a personas que tengan asma, problemas respiratorios, también les pueden afectar en caso que lo puedan inhalar. Entonces, es muy bueno, es súper útil, es del tipo que ustedes tienen en sus vehículos todos. Entonces, es vital, pero, o sea, hay que tener mucho cuidado también a la hora de su uso. Con el de CO2 que acabamos de ver, este no deja residuo. O sea, yo lo vierto y al ser un gas se dispersa. Y aquí estábamos viendo también que este CO2 lo que va a hacer es quitar uno de los elementos del tetraedro, que era el oxígeno, ¿verdad? Disipa el oxígeno, lo elimina y quedamos listos. También es riesgoso si lo hacemos en un área donde es cerrado, porque si es cerrado, lo que este elemento va a hacer es acaparar el oxígeno y si estamos nosotros allá adentro y no podemos salir, nos vamos a quedar sin poder respirar. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Y aquí ya en resumen nada más, esos son otros tipos de extintores que existen, que es el de gracias a aceites de cocina, que este ya lo vimos, el K, es exclusivo para eso, es un único tipo de extintor. Luego tenemos otros elementos que son de clase D, que ahí lo vimos, es color amarillo. Luego tenemos el de Alotron, que este de Alotron es un equipo utilizado para ABC también, pero son para más que todo cuartos eléctricos, cuartos de servidores y cosas así que son sumamente importantes y no podemos perder esa información, ¿verdad? Entonces, están ahí para proteger y que no se vaya a dañar. Si tenemos uno de polvo químico, podemos dañar los equipos. Si tenemos de uno de agua, no lo podemos utilizar. El que más o menos se acerca es el de CO2, pero no es tan eficiente como uno de Alotron para esa área. Y luego los de AC, que son de agua mix, que es igual al agua común, ¿verdad?
Nada más que ese sí funciona para equipos eléctricos porque esta agua viene desionizada. O sea, en otras palabras, vienen sin iones, entonces no va a ser conductor de electricidad. Y por eso lo podríamos utilizar tanto para tipos de fuego A como C, que son equipos eléctricos, y lo que son sólidos combustibles, ¿verdad? Ese se llama agua mix, que también es muy utilizado en zonas donde tengamos las dos cosas, ¿verdad? Entonces, para no tener uno y uno, compramos uno de estos. Entonces, chicos, estos son los extintores. Esto a modo resumen, digamos, cómo utilizar un extintor, pues es muy sencillo, muy práctico y es nada más como de perder el miedo, como dicen. Ahí en la práctica posterior, si se inscriben en la brigada, van a tener la oportunidad de utilizar un extintor ya con fuego vivo, pero controlado, ¿verdad? Entonces ahí viene un poquito el ejemplo de qué podemos hacer nosotros o cómo deberíamos utilizarlo. Entonces, ellos tienen un seguro y un marchamo. A la hora de colocar el extintor y de tomarlo, hay que quitar ese seguro y ahí a la hora de quitarlo rompemos el marchamo. Entonces ya él queda disponible para activarlo. Lo agarramos de la manija, lo hacemos directamente hacia donde está el conato de incendio, ¿verdad? Y hacemos como si estuviéramos barriendo de un lado hacia el otro, ¿verdad? Activado. No podemos, cada uno de estos extintores tienen una capacidad de alcance, o sea, si los de agua tienen 9 metros, los de polvo químico 6 y así consecutivamente, o sea que yo estoy a 6, 9 o 3 metros del fuego. La recomendación es dos cosas. Una, no pasarse de 3 metros nunca con con ningún tipo de extintor hacia donde está el fuego, sino a 3 metros detenerse y empezar la activación del extintor. Y dos, cuando sentamos ese calor, ¿verdad? Porque va a depender de eso, de la dirección del viento y todo lo demás. Entonces tenemos que hacerlo, de hecho, cuando vamos a diluir algún elemento, tenemos que hacerlo a favor del viento y no a contra, porque si lo hacemos en contra, pues obviamente todo el producto nos va a caer a nosotros y también el calor va a ser más presenciado. Nunca darle la espalda al fuego, o sea, si apago algo, me retrocedo, ¿verdad? Directamente, pero nunca darle la espalda porque los fuegos pueden o los conatos de incendios pueden volver a activarse. Entonces tenemos que estar muy seguros de que realmente lo apagamos. Siempre que haya sido utilizado un extintor, tenemos que acostarlo o repostarlo, ¿verdad? Lo reportamos para qué? Para que sea sustituido, sea nuevamente recargado, pero no podemos utilizar un extintor, lo utilicé 2 veces y ahí quedó un poquito, entonces lo voy a dejar ahí. No, eso no funciona porque si no, la presión se quita, se elimina. Entonces, debemos reportarlo inmediatamente para que la persona de salud ocupacional o que esté en cargo de pueda reportarlo y hacer la respectiva mantenimiento de estos equipos. ¿Está bien? Es algo muy sencillo, ahí en la práctica lo vamos a estar viendo. Entonces, chicos, si todos, esa es la presentación. Nuevamente los insto a que hagan el llamado a la parte de la brigada de emergencias. Ahí vamos a aprender todo esto. Por eso es que dice, ahora vamos a usar un extintor con fuego real. Para ello, tenemos que registrarse o inscribirse a la brigada de emergencias, ¿verdad? Y ya para finalizar con este tema, yo sé que es algo rapidito, pero no se apresure, primero asegúrese. Asegúrese de que, bueno, de tener las condiciones, de tener el entrenamiento para poder utilizar los equipos, para tener todas las condiciones de seguridad, que si voy a hacer algo, hacerlo con seguridad, ¿verdad? Preguntémonos esto siempre, no nos apresuremos y siempre preguntemos algo que no sepamos, ¿verdad? Para que no vayan a haber perjudicaciones en su salud o en el entorno o en el proceso laboral, ¿está bien? Entonces, un gusto haberlos tenido por acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlas. Si tuviéramos un chancecito ahorita, yo no tengo ningún problema en quedarme más para las preguntas y demás, pero si no, igual lo pueden hacer vía correo, ¿verdad? O vía chat para que todos puedan tener su tiempo también de salida. Entonces, muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a la Semana de Salud Ocupacional. Este es el inicio, vienen más sorpresas y vienen más entrenamientos para que lo puedan disfrutar. ¿Está bien? ¿No tiene ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Nadie? Yo Edgar, tengo buenas tardes. Tengo una inquietud. perdón, Claro. Dale primero tú. mi nombre es Juan Parra y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué marca o qué debo fijarme yo a la hora de conseguir una alarma de incendios? O sea,
¿qué tipo de estándar debería de fijarme en que cumpla? ¿Cuál cuál Un nos detector, recomienda? ¿te refieres a un detector? Perdón, un detector, sí. Ok, detector, hay varios tipos, hay mexicanos, colombianos, estadounidenses, europeos, de todo. Lo importante es fijarse que tenga la certificación de alguno de esos entes y muchas veces traen un UL. Así es como viene, UL, la certificación. Entonces, con base a eso ya podemos adquirirlo sin ningún problema. Si son para casas, hay unos que son de batería, la batería le dura como un año y todo, y son súper viables, digamos, poder tenerlos. Pero sí, para poder fijarnos, debemos de cerciorarnos de que sea certificado con alguna de esas normativas y lo normal es que tenga UL, así una U y una L en el aparato o en el equipo. Aprovechando que hiciste eso, para los extintores es igual. Para los extintores, si vamos a comprar uno que sea certificado, no quiero decir que los chinos no vayan a funcionar. Lo que pasa es que al no ser certificado no podemos asegurarnos de la calidad del cilindro. Del producto sí, pero el cilindro no. Entonces pueden pasar emergencias a la hora de recargar un equipo. Ejemplo, con el de CO2, hay que hacerles unas pruebas hidrostáticas cada 5 años y eso es una prueba que si no pasa, explota. Entonces eso hay que hacerlo en un lugar privado, que ya hay personas que se dedican a eso, no es cualquiera que lo puede hacer, son laboratorios y todo lo demás. Entonces vean ustedes la importancia de por qué comprar cosas, más que todo si son para emergencias de seguridad y que sean certificados, ¿verdad? Entonces sí, en conclusión, UL es lo que hay que fijarse. Muchas gracias. Con gusto. El otro compañero tenía otra pregunta, creo. Sí, Edgar, yo tenía una inquietud. Yo había escuchado, había leído hace un poco, harto de tiempo, que el agua en sí también puede como alimentar más como tal el incendio, pues por tener obviamente el oxígeno y el hidrógeno, si mal no recuerdo. Entonces, pues digamos en los apartamentos, conjuntos cerrados, pues no sé si en Costa Rica pues pase lo mismo. Regularmente en cada piso hay una manguera contra incendios, Ujú. pero no sé, la pregunta mía es si es buena alternativa tener esas mangueras contra incendios en cada uno de los pisos, sabiendo que cuando hay un incendio en un apartamento se mezclan diferentes cosas, pues por ejemplo, la corriente, se puede quemar madera, se puede quemar, bueno, todo lo que vimos De en todo. la práctica y de todo. Entonces, ¿qué tan buena opción es realmente utilizar esas mangueras contra incendio o tener esas mangueras contra incendio en un edificio donde antes podemos hacer más que bien, más daño? Pues decir, podemos Claro. alimentar más el fuego que antes apagarlo. Entonces, no sé Sí, ahí cuál sería la recomendación tuya ahí. ahí le tengo una respuesta y es muy vital. Ejemplo, y va más que todo en los planes de emergencia que tengamos en instituciones, empresas, comunidades y todo esto. Eh, Tienes razón, sin embargo, el agua es uno de los principales elementos que me van a eliminar el fuego. Y eso, los bomberos normalmente, y no nos damos cuenta, cuando hay un conato de incendio, un incendio más bien, ellos lo que hacen es coordinar con el Instituto de Electricidad cercano. Entonces ellos inmediatamente cierran el conducto de electricidad. O sea, no te piden permiso como decir, mira, ¿me puedes apagar esto? No, sino inmediatamente en la coordinación, por eso ellos hacen mapeos en la parte de ejemplo de qué produces para ver qué riesgos tienes. Inmediatamente ellos hacen el corte de electricidad de toda la comunidad o todo el pueblo. Muchas veces cuando hay un incendio nos damos cuenta que se fue la corriente y es por esa razón. Es porque ellos inmediatamente apagan para poder verter agua. Entonces la recomendación aquí sería si tenemos un condominio, tengamos muy claros los protocolos y tengamos un interruptor principal para desconectar la corriente y ahí sí podemos echar agua en abundancia, ¿verdad? Pero es uno de los principales porque es lo que está más abundante. Entonces, la gestión sería desconectar los equipos para poder echar agua. Y eso se hace con un buen plan de emergencias y una brigada entrenada y todo eso. Pero así es y siempre se ha hecho, digamos, y los bomberos lo que utilizan también es agua. Y ellos hacen la desconexión global de toda la comunidad, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros en las empresas también sepamos dónde están ubicados esos elementos para desconectar la corriente. No solo para un incendio, también para una emergencia. Si hay alguien que está conectado directamente y está sufriendo una descarga eléctrica, igual saber a dónde desconecto eso y no ir a actuar inmediatamente, ¿verdad? Entonces, es algo global. Ellos también, dependiendo del tipo de incendio que se genere, si es una empresa de químicos y todo eso, tienen otros elementos, que es espuma, ¿verdad? O polvos, también eso lo utilizan, pero sí, el consejo sería desconexión total.
Y es lo Dale, que normalmente se hace. Ujú. Dale, Edgar, muchísimas gracias. Con gusto. Chicos, chicas, si tienen alguna duda, alguna pregunta más, si no, no les robo más tiempo. Yo deseara seguir acá, pero si no nos castigan a todos, creo. Yo tengo una más, no sé si se puede. Claro que sí. Bueno, Digamos, en la oficina siempre se ve que tenemos extintores y todas esas cosas de las que hablaste, pero me estaba preguntando, digamos, ahora que estamos todos desde la casa, ¿qué son como las cosas básicas que deberíamos tener? Por ejemplo, como para tener un checklist de cosas que, digamos, deberíamos tener un sensor de humo en todos los cuartos o claro. deberíamos tener, perdón, tal extintor. A ver si nos podrías como ayudar un poco. Sí, básicamente lo que les aconsejo siempre es tener mínimo un extintor de polvo químico de 10 libras, ¿verdad? Que sea certificado, y detectores en áreas que sean aledañas como pasillos, salas y cuartos. Tal vez no en cocina sí, pero cerca de la cocina porque si no probablemente se les vayan a estar activando cada rato. Entonces, esos tienen un alcance, entonces para la vez que se notifica ya él va a saber y da el aviso, entonces no hay tanto problema, pero que esté lo más cercano posible. Nosotros, uno de los elementos que nos avisa cuando hay un incendio, ejemplo, estoy cocinando algo, me fui para el cuarto, se me olvidó y luego pasó 30 minutos y lo primero que me va a llegar es el olfato, ¿cierto? O sea, es la única forma, ni el humo ni nada, es el olfato inmediatamente. Y mira, huele a frijoles quemados, a carne quemada, ¿verdad? Entonces, inmediatamente esa es mi alerta. Ya para cuando haya pasado eso, ya la casa se está incendiando. Si es un conato de incendio. Entonces, por eso vean la importancia de por qué tener estos equipos. ¿Qué son detectores? Los detectores funcionan en el momento. Inmediatamente ven una acción de humo, vapores o gases, inmediatamente lo dan el aviso. Hay de diferentes tipos o hay multifuncionales, o sea, funcionan para cualquier tipo de esos elementos, gases, vapores o humos. Y los extintores, súper importantes, y algo muy, pero muy importante es que ustedes tengan un plan de emergencia familiar. Nosotros acá en Costa Rica hace poco hicimos un simulacro nacional y bueno, se empezó y lo que se dio fue la idea, como hay mucha gente en casa, hacer planes de emergencias en casas para que sepamos hacia dónde irnos, hacia dónde dirigirnos, qué puertas abrir, cuáles, en qué ancho, dónde hay un botiquín, que tiene que tener un botiquín de emergencias básico, por lo menos lo básico, básico. Vieras que eso no cuesta nada y es muy poco dinero lo que se ocupa para tener eso. Y es vital porque nos ayuda en nuestras casas, en nuestras familias, ¿verdad? Para que no se vayan a empeorar y más ahora como están las situaciones. Entonces, sí les aconsejo detectores, extintor y un botiquín pequeñito y tener un plan de emergencias en el que podamos verificar dónde están las llaves, dónde abrir, si tenemos portones o no, las mascotas, ejemplo, también tomarlas en cuenta. O sea, todos esos elementos debemos de manejarlos. Con todo gusto, yo tengo el material, con gusto se los puedo pasar. Tengo una presentación también de unos cursos que dimos, se los puedo pasar sin ningún problema o podemos crear posterior un curso de estos y con gusto lo podemos dar. Pero básicamente esos son los elementos como para casa, tener ahí como ese cuidado. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces creo que ahora sí, por ahí estaríamos. Igual, porfa, si tienen más dudas, escríbanlas y háganlas saber. Estamos gustosos para poder responderlas y llegar a eso. Entonces, nuevamente les agradezco el tiempo y los invito a que realmente participen en la brigada para que estén ahí y sean cómplices de nosotros en todo este proceso tan bueno que nos va a ayudar a todos. ¿Está bien? Entonces, buenas tardes y espero verlos y sigan participando toda esta semana en las actividades que tengamos. Muchas gracias. Gracias. Fabuloso, Gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos.